Prepárense para una explosión de revelaciones que sacudirá los cimientos de lo que creían saber sobre la televisión. Lo que Claudia Díaz desenterró en el desafío siglo XXI no fue un simple abandono. Fue un terremoto que expuso la impactante verdad detrás de las cámaras y el costo real de la gloria. Olvídense de lo superficial. Aquí se teje una trama de valor inquebrantable, decisiones desgarradoras y la batalla silente contra los propios límites que pocos se atreven a mostrar, dejando a millones boquiabiertos y a Andrea Serna en un estado de asombro pocas veces visto. La rutina diaria en los campamentos, bajo el sol implacable y la presión constante, comenzaba a desdibujar la energía de Claudia. Ella, una figura emblemática y pilar indiscutible del equipo Beta, ya venía exhibiendo señales palpables de un profundo agotamiento. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de determinación, ahora reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Su semblante, antes radiante, se había tornado pálido, y cada uno de sus movimientos, antaño ágiles y precisos, se arrastraban con una lentitud preocupante. Las alarmas silenciosas se encendieron entre sus camaradas, quienes, con miradas de preocupación, notaron cómo su habitual vivacidad se disipaba día tras día, jornada tras jornada. Era como si una fuerza invisible la estuviera drenando, absorbiendo su esencia y dejando a su paso una sombra de lo que alguna vez fue. Durante los extenuantes entrenamientos previos a la inminente prueba, era evidente que la chispa de antaño había mermado, casi extinguida por completo. Su mente, habitualmente lúcida y estratégica, comenzaba a dar señales de fatiga, con una concentración que se diluía con cada hora de sol inclemente y cada privación alimenticia. ¿Te encuentras bien, Claudia?, inquirió con voz queda Abraham, su leal compañero de equipo, al percibir la carga que pesaba sobre ella, la visibilidad de su sufrimiento. Ella, apenas capaz de forzar una sonrisa tenue que no lograba alcanzar sus ojos, respondió con un hilo de voz casi inaudible. Estoy, y eso es lo que cuenta. Pero cada jornada se siente como una montaña que se eleva más y más, una cumbre inalcanzable. Esto no es solo un concurso, es una prueba de fuego constante, una batalla sin tregua contra uno mismo. El desafío siglo XXI, conocido por llevar a sus contendientes al borde del abismo, imponía hambre, fatiga crónica, una presión psicológica sin tregua y desafíos físicos que parecían ideados por mentes perversas, sacados de otro plano existencial, diseñados para quebrar el espíritu. Y Claudia, con una templanza que inspiraba admiración y un coraje fuera de lo común, lo había soportado todo hasta ese instante, hasta ese preciso y doloroso momento. Sin embargo, ese día en particular, algo profundo en su espíritu se había quebrado, algo irrecuperable y esencial se había perdido. El instante crucial de la competencia llegó, y desde los primeros compases del desafío, su cuerpo, antaño una máquina de resistencia forjada en la disciplina y el esfuerzo, comenzó a delatarla sin piedad. Sus desplazamientos eran ahora torpes y vacilantes. Cada paso un suplicio, su respiración se aceleraba hasta el punto de la angustia, una lucha desesperada por el aire, y su rostro revelaba el esfuerzo sobrehumano de quien libra una contienda interna contra la inminente rendición. Una rendición que se anunciaba con cada fibra de su ser. Los gritos de ánimo de sus compañeros, antes un motor de impulso, resonaban ahora como ecos distantes, incapaces de penetrar la densa niebla de su agotamiento. «Adelante, Claudia, tú puedes con esto», exclamaban sus camaradas con la esperanza de insuflarle aliento, de encender de nuevo esa llama que la caracterizaba. Pero la auténtica batalla se libraba en su interior, en la silenciosa pugna entre su voluntad, aún férrea, y los límites ineludibles de su resistencia, unos límites que se habían vuelto inquebrantables. Cada contracción muscular, cada respiración jadeante, cada punzada de dolor era un testimonio mudo de que había llegado al borde, al punto de no retorno. Cuando la prueba concluyó, y Beta, gracias a la cohesión inquebrantable de sus integrantes, logró asegurar su permanencia por un margen mínimo, Claudia se apartó del grupo, inhalando profundamente, en un gesto que denotaba una lucha interna desgarradora, una decisión que se cocinaba a fuego lento en su alma.
Las cámaras, con una discreción inusual para un formato que suele deleitarse en el drama, capturaron cada milímetro de aquel momento íntimo, ese lapso fugaz en el que su mirada oscilaba entre la persistencia, la terquedad que la había traído tan lejos, y la claudicación, la rendición ante lo inevitable. Minutos después, con todos congregados en la austeridad del campamento, bajo la atenta y expectante mirada de sus compañeros, soltó la revelación que paralizó el ambiente, una frase que resonaría con fuerza en los días venideros. No puedo continuar. Mi organismo y mi psique ya no responden con la misma vigorosidad de antes, la misma chispa que me impulsaba. Me retiro. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, tan denso que ni el más leve susurro del viento se atrevía a romperlo. Este giro inesperado te dejará sin aliento, pero esto es solo el comienzo. Para no perderte ninguna revelación que sacudirá tu percepción de la realidad, asegúrate de unirte hoy mismo a la comunidad exclusiva de Bombazos VIP. Aquí, la historia de Claudia y sus implicaciones apenas empieza a desvelarse, y cada detalle es crucial para entender el verdadero drama detrás de cámaras, ese que la televisión tradicional no te muestra. Abraham, el primero en recobrar la compostura ante la magnitud de la declaración, se aproximó a Claudia con una voz embargada por la incredulidad y la súplica, casi al borde del llanto. Claudia, por favor, recapacita. Eres una de las competidoras más formidables de todo el programa, la roca en la que nos apoyábamos. No te des por vencida ahora, no nos dejes. Sus palabras, cargadas de desesperación, eran un reflejo del impacto que su decisión tendría en el equipo. Daisy, con los ojos anegados en lágrimas que amenazaban con desbordarse en un torrente incontenible, se acercó a ella y la estrechó en un abrazo reconfortante, un abrazo que intentaba transmitir todo el cariño y el dolor del adiós. Si esta es la determinación que necesitas tomar, la apoyaremos con todo nuestro corazón, con cada fibra de nuestro ser, porque tu bienestar es lo primordial. Pero tu ausencia, Claudia, será un vacío inmenso para todos nosotros, una herida que tardará en sanar, expresó con una voz entrecortada, reflejando el dolor profundo de la inminente separación. En ese preciso instante, el desafío dejó de ser una contienda de estrategia y fuerza bruta. Se transformó en un escenario de pura humanidad, donde el apoyo genuino y la empatía profunda florecieron entre individuos que habían compartido cada respiro, cada gota de sudor y cada segundo de esfuerzo extremo, forjando lazos inquebrantables bajo condiciones impensables. Era una manifestación conmovedora de la hermandad forjada en la fragua de la adversidad, una prueba irrefutable de que, incluso en el ambiente más competitivo, el lazo humano prevalecía. Las cámaras capturaron la autenticidad de ese momento, ese nexo inquebrantable que se había desarrollado más allá de la mera rivalidad, más allá de la búsqueda de la victoria, mostrando una faceta rara vez vista en el frenético universo de los realities. Fue un recordatorio para el mundo de que, al final, somos seres humanos con límites, sentimientos y lazos que trascienden el juego. Andrea Serna, la icónica presentadora de rostro sereno y voz autoritaria, fue rápidamente notificada de la trascendental decisión y arribó al campamento con una mezcla de respeto solemne y una comprensión innata de la gravedad de la situación, una actitud que la distingue en los momentos de mayor peso emocional. Con su habitual serenidad, que transmitía una calma contagiosa incluso en la tormenta, se dirigió a Claudia. Deseo que estés completamente convencida de tu paso, que esta determinación provenga de lo más profundo de tu ser. Aquí, cada uno de nosotros siente una profunda admiración por tu entrega incondicional y por la inmensa pasión que has volcado en cada desafío, en cada prueba que enfrentaste. No obstante, esta, Claudia, es una determinación personal e irrevocable, una elección que solo tú puedes tomar. Claudia la encaró con una mirada resuelta, aunque sus ojos traicionaban la profunda emoción con la presencia de lágrimas que se acumulaban, amenazando con desbordarse en cualquier instante. He entregado hasta la última fibra de mi ser, Andrea, afirmó con voz temblorosa pero firme, una voz que revelaba la lucha interna. Pero no quiero llegar a un punto crítico donde mi salud, tanto física como mental, se resquebraje irremediablemente,
donde mi integridad se desmorone por completo. Prefiero marcharme con la cabeza erguida, conservando mi dignidad y mi paz interior, antes de sacrificarlo todo. Sus compañeros, sintiendo el peso del momento, la rodearon en un último y emotivo abrazo grupal, un gesto silencioso de despedida y apoyo incondicional, un círculo de hermandad que la arropaba en su decisión. Los lentes de las cámaras captaron cada lágrima derramada, cada palabra de aliento susurrada, inmortalizando el instante y su trascendencia. En ese preciso lapso, Beta trascendió la categoría de equipo. Se convirtió en una familia que se despedía de uno de sus pilares fundamentales, de la esencia misma que los mantenía unidos y fuertes. La despedida de Claudia no era solo la salida de una concursante, era el adiós a una era. Con el corazón encogido y una tristeza palpable en cada fibra de su ser, Claudia depositó su distintiva banda, el símbolo inconfundible de su pertenencia a Beta, sobre la superficie tosca de la mesa de madera del campamento, un acto cargado de simbolismo que sellaba su partida, que marcaba el final de su travesía. Dirigió una última y melancólica mirada a su alrededor, absorbiendo cada detalle del lugar que había sido su hogar, su refugio y su campo de batalla durante semanas, un espacio donde había forjado recuerdos imborrables. Con una voz apenas audible y entrecortada por la emoción, que apenas lograba articular las palabras, articuló sus últimas palabras en aquel espacio. Gracias por absolutamente todo. Esta experiencia, sin duda alguna, ha sido el desafío más exigente y, a la vez, el más hermoso de toda mi vida. Gracias por haberme permitido formar parte de esto. La secuencia de su partida fue difundida esa misma noche, y el impacto en las plataformas digitales fue monumental. Una verdadera explosión de reacciones y comentarios que resonaron en todo el país. Miles de mensajes inundaron Twitter, Facebook e Instagram, creando un torbellino de reacciones, un tsunami de opiniones. Valiente, Claudia. La prioridad siempre debe ser la salud, no la victoria a cualquier costo, escribió una usuaria, reflejando el sentir generalizado de la audiencia. Otros, conmovidos hasta las lágrimas, comentaban: me desgarra el alma verla partir, pero es innegable que es una mujer de una integridad excepcional, un ejemplo a seguir. Incluso surgieron comparaciones con Beba, otra exconcursante que en su momento optó por el retiro por razones semejantes, lo que avivó aún más el debate y la conversación nacional. La conversación escaló rápidamente, convirtiéndose en una tendencia nacional, y la etiqueta almohadilla Gracias Claudia se erigió como el tema del día, un homenaje espontáneo de millones. No te quedes al margen de estas conversaciones que definen la cultura del momento, que moldean la percepción de los realities. Únete a la comunidad exclusiva de Bombazos VIP para descifrar cada misterio, cada giro inesperado y cada análisis profundo que el universo del desafío ofrece. No querrás perderte lo que sigue, porque la verdad es más fascinante que la ficción. En entrevistas posteriores a la transmisión del episodio, Claudia desgranó sus motivaciones con una franqueza desarmante, revelando la complejidad de su decisión y la profunda reflexión que la había precedido. No era meramente una cuestión física, explicó con una serenidad asombrosa, a pesar del evidente cansancio en su rostro. El desafío te demanda hasta el último resquicio de tu fortaleza corporal, te exprime hasta la última gota de energía, pero, a la par, te exige una resiliencia mental que pocos pueden comprender verdaderamente. Te obliga a confrontar tus miedos más profundos, tus debilidades más ocultas. Llega un momento en el que te cuestionas si vale la pena seguir forzando los límites, si continuar vale el precio de las lesiones que sabes que te estás infligiendo, tanto físicas como emocionales. Y en ese punto, mi elección fue cuidarme, priorizar mi bienestar integral, mi salud por encima de cualquier trofeo o reconocimiento. Sus palabras, cargadas de verdad y una vulnerabilidad alarmante, resonaron con una fuerza inusitada entre aquellos que han seguido el programa durante años, porque pusieron sobre la mesa un tema rara vez abordado en el frenético universo de los realities: los límites intrínsecos de la condición humana frente a un formato de competencia diseñado específicamente para llevar a sus participantes al extremo más absoluto de su resistencia, al punto de quiebre.
Fue una llamada de atención contundente que invitó a la reflexión colectiva, más allá del mero entretenimiento televisivo, un recordatorio de que detrás de cada pantalla hay una persona real. Compañeros de equipo como Jero y Valentina, profundamente afectados por su partida, también le dedicaron mensajes que transparentaban la estima y el respeto que le profesaban, una admiración genuina que trascendía la competencia. Claudia era de esas almas que irradiaban motivación constante a todos a su alrededor. Una luz en los momentos más oscuros, compartió Jero en su confesionario, con un matiz de nostalgia y una voz embargada por la emoción. Su marcha deja una vacante inmensa en el equipo, un vacío palpable que se siente con cada paso, pero, a la vez, nos imparte una lección invaluable. Aquí no se trata solo de alzarse con la victoria a cualquier costo, sino de la sabiduría para reconocer cuándo es imperativo detenerse, cuándo es necesario priorizarse a uno mismo. Valentina, por su parte, plasmó en sus redes sociales un mensaje conmovedor que reflejaba su dolor. La voy a añorar con cada fibra de mi ser. Aquí dentro, en la intensidad de este campamento, era como una verdadera hermana para mí, mi confidente, mi apoyo. Los seguidores de mayor edad, particularmente aquellos activos en Facebook, donde la audiencia supera los 50 años y se muestra más participativa y reflexiva, exhibieron una conexión emocional especialmente profunda con su conmovedora historia, porque comprendían el valor de la salud. Comentarios como: a nuestra edad, se comprende con lucidez que la salud es el bien más preciado. Mis respetos absolutos para Claudia, por su coraje, bravo por ella, que tuvo el coraje de priorizarse a sí misma, un ejemplo para todos. Inundaron los grupos dedicados al reality, evidenciando una resonancia que trascendía la superficie del mero entretenimiento televisivo. Era innegable que este suceso no era un drama efímero. Era un instante que tocaba las fibras más sensibles y auténticas de la audiencia, un hito que redefinía la percepción del desafío. Lo verdaderamente fascinante fue la manera en que este episodio catalizó un debate social de gran envergadura, llevando a la mesa de discusión temas que rara vez se abordan en la televisión masiva. Algunos cuestionaron con vehemencia si los programas de telerrealidad deberían proveer un soporte psicológico y médico más robusto a los concursantes, argumentando que la extrema presión a la que son sometidos exigía una mayor responsabilidad por parte de la producción, una obligación moral. Otros, en contrapartida, defendieron con ahínco el formato, aseverando que siempre se había delineado con absoluta claridad. Es un reto de proporciones épicas que somete a prueba cada faceta de la existencia humana, y la capacidad de tomar tales decisiones forma parte intrínseca del juego, de su esencia misma. En cualquier circunstancia, la audacia de Claudia logró colocar el tema sobre la mesa de discusión con una contundencia pocas veces vista en la trayectoria del desafío, obligando a una reflexión profunda. La producción, reconociendo la magnitud del impacto y la resonancia del suceso, le dedicó un emotivo homenaje, un breve pero significativo segmento al final del capítulo. Este clip compilaba sus instantes más gloriosos, desde sus triunfos en las pruebas físicas, donde demostró una fuerza inusitada y una habilidad sobresaliente, hasta sus inspiradoras charlas motivacionales en el campamento, que levantaban el ánimo colectivo y la moral del equipo. Con una melodía suave de fondo y la imagen de su sonrisa serena en pantalla, el episodio se clausuró, dejando un nudo de emoción en la garganta de incontables espectadores. Un recordatorio imborrable de la huella profunda que dejó Claudia en el programa y en el corazón de la audiencia. Este es el tipo de análisis profundo que te mantendrá al borde del asiento, que te hará cuestionar lo que creías saber. Si no quieres perderte ni un solo detalle de los giros más impactantes, te invitamos a ser parte de la exclusiva comunidad de Bombazos VIP. Aquí se revela la verdad sin filtros, la que los demás ocultan. No te lo puedes perder. Tras la conmovedora partida de Claudia, el campamento de Beta se sumió en un silencio denso y melancólico, una quietud que no se había percibido desde el inicio mismo de la temporada, cuando la energía era palpable y la esperanza desbordante.
Aquella noche, la habitual euforia de las celebraciones o la energía frenética de los entrenamientos acostumbrados se esfumaron por completo, reemplazadas por una atmósfera de introspección y pesar. Las cámaras, testigos silenciosas de la desolación y el abatimiento, captaron a varios de sus integrantes observando con una mezcla de incredulidad y dolor la banda que ella había dejado sobre la mesa, como si aún les resultara incomprensible asimilar su súbita ausencia, como si esperaran que en cualquier momento apareciera por el horizonte. Abraham, sentado frente a la hoguera, cuya llama parpadeante apenas lograba disipar la penumbra que se cernía sobre ellos, rompió el mutismo con un suspiro profundo, un lamento ahogado que reflejaba la pena colectiva. Se siente extraño, como si una parte esencial de nuestro equipo se hubiera desprendido, una pieza fundamental de nuestro engranaje, murmuró, y sus palabras, cargadas de desazón, resonaron con eco en el ánimo de todos, que asentían en silencio. Jero, conocido por su inquebrantable fortaleza y su habitual optimismo, bajó la mirada, visiblemente afectado por la vulnerabilidad que mostraba el equipo. Claudia era de las que jamás se rendía, de las que impulsaba hasta el último aliento, incluso cuando no quedaban fuerzas. Esto es un golpe devastador para todos nosotros, un impacto que no esperábamos, sentenció, reflejando el pesar colectivo que embargaba al grupo y la magnitud de la pérdida. La salida de Claudia no solo impactaba en la esfera emocional, rompiendo lazos y dejando un vacío sentimental, sino que abría una herida estratégica de considerables proporciones, una brecha en su estructura de equipo que sería difícil de subsanar. Con la ausencia de Claudia, el equipo Beta había sufrido la pérdida irreemplazable de una de sus contendoras más sólidas y constantes. Una atleta que combinaba fuerza bruta con una inteligencia táctica sobresaliente. Su inmensa fortaleza en las pruebas de resistencia, su capacidad casi sobrenatural para mantener la calma y la lucidez bajo la presión más extrema, y su inquebrantable espíritu de lucha eran atributos de un valor incalculable que ahora simplemente no estarían presentes en la arena de competición. Una desventaja obvia. De manera inmediata, el dilema estratégico comenzó a gestarse entre los restantes integrantes, una pregunta acuciante que resonaba en sus mentes. ¿Quién asumiría ese rol vital que Claudia había desempeñado con tanta maestría y eficacia? ¿Cómo lograrían reorganizar su estrategia de juego para mitigar el impacto de esta inesperada baja, para cubrir esa herida abierta? Algunos propusieron que Daisy diera un paso al frente, asumiendo una mayor responsabilidad en las pruebas de resistencia, mientras que otros contemplaron la posibilidad de que Abraham intensificara su liderazgo y tomara las riendas en los momentos clave. Lo incuestionable era que todos los integrantes del equipo Beta coincidían en un punto crucial. Intentar llenar el vacío que Claudia había dejado sería una tarea que rozaba lo imposible. Un desafío en sí mismo que pondría a prueba la verdadera cohesión del grupo y su capacidad para reinventarse en medio de la adversidad más profunda. Una prueba de fuego para su resiliencia. La sombra de Claudia, aunque ausente, seguía presente, proyectándose sobre cada decisión y cada esfuerzo. Mientras el equipo Beta intentaba asimilar el golpe demoledor, en el vertiginoso mundo de las redes sociales, el episodio continuaba generando un torrente incesante de conversaciones y análisis, un hervidero de opiniones y especulaciones. Miles de comentarios se acumulaban a cada minuto, no solo para ensalzar la indudable valentía de Claudia, sino también para especular con fervor sobre cómo su drástica salida transformaría de manera irreversible la dinámica de la competencia, el destino mismo del desafío. Beta sin Claudia jamás volverá a ser el mismo equipo. Su esencia se ha perdido, rezaba un comentario que destacaba prominentemente en un grupo de Facebook dedicado al reality, encapsulando el sentir general de muchos seguidores que veían el futuro con pesimismo. Otro usuario, con un tono más premonitorio y calculador, añadía: esta renuncia va a trastocar por completo el tablero de juego. ¿Será que Gamma, con su estrategia fría y calculada, logrará sacar provecho de esta vulnerabilidad ajena, de esta debilidad inesperada? Estas discusiones en línea evidenciaban de forma clara que la repercusión de la partida de Claudia trascendía
con creces el mero drama inmediato, reconfigurando la percepción misma del juego en su totalidad y abriendo nuevas vías para la especulación entre los fans más acérrimos, que buscaban desentrañar las consecuencias de este sismo inesperado. No te quedes con la duda de cómo este drama afectará el futuro del desafío, de las estrategias ocultas que se están gestando. Para un análisis detallado y las predicciones más audaces, suscríbete hoy mismo a Bombazos VIP. Aquí es donde la información más candente se revela primero y con una profundidad inigualable, para que seas el primero en saberlo todo. En la implacable red de Twitter, las etiquetas @Claudia Valiente, @Beta sin Claudia y @Desafío Siglo XXI continuaban su imparable dominio en las tendencias, evidenciando la magnitud del impacto social y mediático de su partida. Clips de su emotiva despedida acumulaban miles de reproducciones en TikTok, acompañados de mensajes virales que resonaban con la audiencia. Esto no se trata de rendirse, esto es la sabiduría de saber cuándo decir basta, cuando el límite ha sido alcanzado. Y qué ejemplo de humanidad en medio de tanta competencia despiadada y sed de victoria. Incluso cuentas dedicadas a la cobertura de realities internacionales se hicieron eco del episodio, destacando el lado más humano y empático del desafío, una cualidad que lo diferenciaba de otros formatos más estrictamente enfocados en la rivalidad y el drama barato. Dentro del microcosmos del programa, la ausencia de Claudia se hizo sentir de inmediato en la cotidianidad del campamento, en los pequeños detalles del día a día. En las tempranas horas de la mañana, era ella quien invariablemente infundía ánimo a los entrenamientos con su energía contagiosa, con su voz que los impulsaba a seguir adelante. A la hora de cocinar, solía ser la primera en ofrecerse para preparar las raciones, un gesto de generosidad que ahora se echaba de menos con cada amanecer, con cada comida. Esos pequeños, pero significativos, actos cotidianos comenzaron a percibirse con una intensidad que antes pasaba desapercibida, acentuando el vacío que su partida había dejado, un vacío que era tanto físico como emocional. La rutina, antes fluida, ahora se sentía coja. Valentina, en una conversación íntima captada por las cámaras en un momento de vulnerabilidad, con la voz apenas un susurro y los ojos enrojecidos, sintetizó a la perfección el sentimiento general que embargaba al equipo. Te das cuenta de la trascendencia de una persona solo cuando su presencia ya no te acompaña, cuando el silencio ocupa su lugar. Hasta su voz, que siempre nos animaba y nos daba fuerzas, ahora se extraña con una intensidad abrumadora, con cada amanecer en el campamento. Andrea Serna, en la solemnidad del box, también abordó el tema en una intervención concisa, pero cargada de significado y empatía. Lo que hemos presenciado con Claudia es un recordatorio inequívoco de que esta no es meramente una contienda física, una prueba de resistencia muscular, sino una experiencia que demanda la totalidad de cada individuo, cuerpo, mente y espíritu. Su determinación nos convoca a una profunda reflexión sobre los límites humanos y sobre la valía inmensa de reconocerlos a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Su comentario fue recibido con una ovación de todos los equipos, un gesto unánime de respeto hacia la compleja decisión de su excompañera, un reconocimiento a su valentía. Sin embargo, no todo fue respaldo unánime. En algunos nichos de las plataformas digitales surgieron voces disidentes, con un tono más crítico, que inquirían con dureza y sin contemplaciones. Si desde el principio sabía que no soportaría la presión, ¿por qué razón decidió participar y quitarle el puesto a otro que sí deseaba continuar? Estas opiniones, aunque cuantitativamente minoritarias, desataron debates acalorados entre quienes defendían con fervor la integridad de Claudia y quienes, por otra parte, consideraban que su salida restaba mérito al sacrificio hercúleo de otros competidores que se habían mantenido firmes. Alpha, en contraste, adoptó una perspectiva distinta, más reflexiva y quizás con un toque de compasión. Eleazar, consciente del profundo desgaste emocional de Beta, comentó con una inusual empatía en su campamento: lo que les ha sucedido a ellos podría acontecerle a cualquiera de nosotros. Esto es un recordatorio brutal de la dureza implacable de este desafío, de lo que exige de cada competidor,
de su psique y de su cuerpo. Este tono, más humano y comprensivo, conectó de inmediato con una porción significativa de la audiencia, que en redes sociales destacó la marcada diferencia de estilos entre la calculadora y fría estrategia de Gamma y el enfoque más empático de Alpha, un contraste que revelaba distintas personalidades en el juego. Presta atención porque el desafío siglo XXI, con el inolvidable abandono de Claudia Díaz, se transformó en algo mucho más que una competencia. Fue un espejo de la resiliencia humana y la dura realidad detrás del brillo de las cámaras, una verdad que pocos se atreven a mostrar. La historia de Claudia, su coraje y el impacto devastador en el equipo beta te dejarán al borde del asiento. Una trama de emociones desbordadas y estrategias implacables que redefinieron el curso del juego. No puedes perderte ni un segundo de los análisis más explosivos y las noticias que te dejarán con la boca abierta. Revelaciones que te volarán la cabeza. Asegúrate de suscribirte ya mismo a Bombazos VIP para no perderte la verdad que nadie más te contará y estar siempre un paso adelante. Nos vemos en el próximo gran bombazo.